Francia al borde del abismo. Francia. Año 1420. Un reino que sangra. Un pueblo que sobrevive entre ruinas. Y una guerra que parece no tener fin. Desde hace casi un siglo, Francia e Inglaterra se enfrentan en lo que la historia recordará como la Guerra de los 100 años, un conflicto brutal que ha devastado campos, ciudades y generaciones enteras. No es solo una guerra de reyes, es una lucha que se libra en cada aldea quemada, en cada familia separada, en cada niño que nace sin conocer la paz. El norte de Francia está en manos inglesas. París ha caído. Los poderosos duques de Borgoña, antiguos aliados franceses, se han unido al enemigo. Y el heredero legítimo al trono, el joven Carlos, vive refugiado en el sur, sin dinero, sin ejército y, para muchos, sin derecho real a gobernar. En las tabernas se murmura que Dios ha abandonado a Francia. En las iglesias se reza por un milagro. Y en los campos, los campesinos solo esperan sobrevivir un invierno más. Todo parece perdido. Y sin embargo, en medio de ese caos absoluto, la historia está a punto de dar un giro inesperado. No por obra de un gran general. No por un rey poderoso. No por un ejército invencible. Sino por una muchacha. Una adolescente analfabeta, hija de campesinos, nacida en una aldea tan pequeña que apenas aparece en los mapas. Sin títulos, sin riqueza, sin experiencia en la guerra. Una joven que afirma escuchar voces. Voces que dicen venir del cielo. Voces que le encomiendan una misión imposible, salvar a Francia. Su nombre es Juana de Arco. Y su historia desafiará la lógica, la política, la religión. Y al propio destino. Juana nació alrededor del año 1412, en Domremy, una pequeña aldea perdida entre colinas y bosques del noreste de Francia. No era un lugar importante, ni estratégico, ni rico. Era un pueblo de campesinos, de tierra dura y trabajo constante, donde la vida se medía por las cosechas y las estaciones. Su padre, Jacques de Arc, era un agricultor respetado. Su madre, Isabelle Romée, profundamente creyente, fue quien marcó el carácter de Juana desde muy pequeña. De ella aprendió a rezar, a ayudar a los pobres y a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Juana no sabía leer ni escribir, algo común entre los campesinos de su tiempo. Sin embargo, quienes la conocieron coincidieron en algo: era distinta. Tenía una fe intensa, casi abrumadora, y una sensibilidad poco común para una niña. Lloraba al escuchar historias de sufrimiento y sentía una profunda compasión por los soldados heridos y los refugiados que cruzaban la región. Porque Domremy no estaba aislado de la guerra. Las tropas inglesas y borgoñonas saqueaban pueblos cercanos. A veces, los habitantes tenían que huir y refugiarse en los bosques. Juana vio casas arder. Escuchó gritos. Sintió el miedo que se instalaba en el corazón de Francia. Mientras otros niños jugaban, Juana rezaba. Mientras otros soñaban con abandonar el campo, ella soñaba con algo que aún no comprendía del todo. En aquel entorno de violencia, hambre e incertidumbre, se estaba forjando el espíritu de una muchacha que, sin saberlo, estaba destinada a cambiar la historia. Pero el verdadero giro en su vida aún estaba por llegar. Y llegaría, de la forma más inesperada. Juana tenía alrededor de 13 años cuando ocurrió algo que marcaría su destino para siempre. Un día cualquiera, mientras estaba en el jardín de su casa, escuchó un sonido extraño. No era el viento. No eran las campanas de la iglesia. Era una voz clara, firme, imposible de ignorar. Según contaría más tarde, venía acompañada de una luz intensa, tan brillante que la obligó a cerrar los ojos. La voz le habló, no con amenazas, sino con autoridad. Le pidió que fuera buena, que rezara, que ayudara a los demás. Y luego, con el paso del tiempo, la revelación fue más clara. Francia debía ser salvada, y ella tenía un papel en esa misión. Juana afirmó que aquellas voces pertenecían a San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita. Para una joven profundamente religiosa, aquello no era una alucinación, era una orden divina. Al principio, Juana tuvo miedo. Lloró. Dudó. Intentó ignorar las voces. ¿Cómo iba a salvar Francia a una campesina analfabeta? ¿Cómo podía una muchacha desafiar a reyes y ejércitos? Pero las voces regresaban.
una y otra vez. Siempre con el mismo mensaje: debía ir en busca del heredero al trono, el delfín Carlos, y llevarlo a la ciudad de Reims para ser coronado rey legítimo de Francia. Durante años guardó el secreto. Solo rezaba más. Se confesaba con frecuencia. Buscaba fuerza en la fe. Sin embargo, la llamada se volvía cada vez más urgente, más insistente. Juana comprendió que no podía escapar de lo que creía ser la voluntad de Dios. No había marcha atrás. La niña de Domremy estaba a punto de convertirse en algo completamente impensable para su tiempo, una mensajera del cielo en medio de la guerra. A los 16 años, Juana tomó una decisión que rompía todas las normas de su tiempo. Dejó su hogar. Para una joven campesina del siglo XV, abandonar la casa familiar sin casarse era casi impensable. Pero Juana sentía que no tenía elección. Las voces se lo exigían con una urgencia que ya no podía ignorar. Francia estaba perdiendo la guerra, y cada día que pasaba, su misión se alejaba más del éxito. Juana sabía a dónde debía ir: Vaucouleurs, una pequeña fortaleza controlada por los partidarios del delfín Carlos. Allí gobernaba Robert de Baudricourt, un comandante curtido en la guerra, poco dado a creer en visiones divinas. Cuando Juana se presentó ante él, su mensaje fue directo y desconcertante: Dios me envía para salvar Francia y llevar al delfín a Reims. Baudricourt se burló de ella. La tomó por loca. Dijo que debía volver con sus padres y aprender a comportarse como una mujer. Para los soldados, Juana no era más que una niña con delirios religiosos. Pero Juana no se rindió. Regresó una y otra vez. Habló con la gente del pueblo. Repitió su mensaje sin titubeos. Incluso se atrevió a anunciar derrotas militares francesas antes de que ocurrieran, y cuando éstas se cumplieron, las risas comenzaron a apagarse. Algo en aquella muchacha inquietaba a los hombres de armas. No gritaba, no suplicaba, no dudaba. Finalmente, Baudricourt cedió, no por fe, sino por miedo a estar rechazando un posible mensaje divino. Le permitió viajar hacia el sur, hacia la corte del delfín. Juana partió vestida con ropa masculina, para protegerse en el camino y para escándalo de la moral medieval. El viaje era largo. El peligro, constante. Pero Juana avanzaba con una certeza absoluta: Dios la guiaba. Tras semanas de viaje atravesando caminos inseguros y territorios hostiles, Juana llegó finalmente al castillo de Chinon, donde residía el heredero al trono francés, Carlos, el delfín de Francia. Carlos no era el rey que Francia necesitaba, al menos no todavía. Era joven, inseguro y estaba rodeado de traiciones. Muchos dudaban de su legitimidad, incluso él mismo. Sabía que su corona pendía de un hilo y que cualquier error podía costarle la vida. Cuando oyó hablar de una campesina que decía venir enviada por Dios, su primera reacción fue la desconfianza. Para ponerla a prueba, decidió ocultarse entre los miembros de la corte, vestido como un noble más, mientras otro hombre ocupaba su lugar en el trono. Juana entró en la sala. Observó los rostros. Avanzó sin dudar. Y se arrodilló ante el verdadero Carlos. La corte quedó en silencio. Juana nunca explicó cómo lo reconoció. Algunos hablaron de intuición. Otros, de intervención divina. Lo cierto es que aquel gesto impresionó profundamente al delfín. Carlos la llevó aparte. Hablaron en privado. Juana le dijo algo que jamás reveló a nadie, algo tan íntimo que hizo temblar al heredero. Años después, Carlos admitiría que aquellas palabras lo convencieron. Aún así, no podía arriesgarse a seguir a una posible hereje. Juana fue sometida a interrogatorios teológicos, exámenes médicos y largas observaciones. Sacerdotes y doctores intentaron encontrar locura, engaño o pecado. No hallaron nada. Juana fue declarada piadosa, virgen y sincera en su fe. Desesperado y sin alternativas, Carlos tomó una decisión histórica: le daría un ejército. No porque creyera del todo en ella, sino porque Francia ya no tenía nada que perder. En 1429, la ciudad de Orleans era el último gran bastión francés en el norte del reino. Si caía, el camino hacia el sur quedaría abierto para los ingleses y la derrota de Francia sería solo cuestión de tiempo. El sitio llevaba meses. Hambre, enfermedad y desesperación reinaban tras las murallas.
Muchos creían que Orleans estaba condenada. Entonces llegó Juana de Arco. No lo hizo como una general tradicional. No trazó complejas estrategias ni dio órdenes técnicas. Llegó con algo mucho más poderoso, fe absoluta. Vestía armadura blanca, portaba un estandarte con los nombres de Jesús y María, y hablaba con una seguridad que contagiaba incluso a los soldados más curtidos. Juana exigió cambios inmediatos. Prohibió el saqueo. Expulsó a prostitutas del campamento. Obligó a los soldados a confesarse y a asistir a misa. Para muchos oficiales era una locura, pero algo empezó a cambiar. Por primera vez en años, el ejército francés creyó. Juana no luchaba con espada en mano constantemente, luchaba estando al frente, visible, expuesta. Señalaba objetivos. Animaba a avanzar cuando todos dudaban. Su sola presencia levantaba la moral. Durante uno de los asaltos, una flecha la atravesó en el hombro. Cayó. El pánico se extendió. Pero Juana se levantó, se arrancó la flecha y volvió al frente con el estandarte en alto. Pocos días después, ocurrió lo impensable. Los ingleses levantaron el sitio. Orleans estaba salvada. La noticia recorrió Francia como un rayo. Una campesina había derrotado al ejército inglés donde nadie más había podido. Para el pueblo, Juana ya no era solo una enviada de Dios. Era un milagro viviente. Era la esperanza. Era el rostro de una Francia que se negaba a morir. Tras la victoria en Orleans, Francia despertó de un largo letargo. Por primera vez en décadas, el miedo comenzaba a retroceder. Y en el centro de ese despertar estaba Juana de Arco. Pero para Juana, Orleans no era el final. Desde el principio había sido clara. Su misión no consistía solo en ganar batallas, sino en algo mucho más simbólico y peligroso. Debía llevar al delfín Carlos a Reims, la ciudad donde tradicionalmente se coronaban los reyes de Francia. Solo allí podría convertirse en el monarca legítimo ante Dios y ante el pueblo. El problema era evidente. Reims estaba rodeada de territorio enemigo. Los consejeros de Carlos se opusieron. Lo llamaron una locura. Demasiado arriesgado. Un solo error podía acabar con todo. Pero Juana insistió, con la misma convicción que había mostrado desde el inicio. Y Carlos, empujado por el entusiasmo popular y por la fe que Juana inspiraba, aceptó. La marcha hacia Reims fue casi milagrosa. Ciudades que antes cerraban sus puertas se rendían sin combatir. Guarniciones enemigas huían. El estandarte de Juana parecía abrir caminos donde no los había. El 17 de julio de 1429, Carlos fue coronado como Carlos VII de Francia en la Catedral de Reims. Mientras los nobles celebraban, Juana lloró. Se arrodilló ante el rey y le dijo que su misión estaba cumplida. Había hecho lo que Dios le había pedido. Había devuelto la corona a Francia. Pero el poder es ingrato. Y la guerra, aún más. Desde ese momento, la influencia de Juana comenzó a incomodar. Los nobles la veían como una amenaza. Los políticos como un problema. Y el propio rey, ahora coronado, ya no parecía necesitarla tanto. Sin saberlo, Juana había alcanzado la cima. Y desde allí, solo quedaba la caída. Tras la coronación de Carlos VII, algo cambió. La guerra continuaba, pero el entusiasmo inicial comenzó a apagarse. Los nobles, ahora seguros de su rey, ya no veían a Juana como una enviada divina, sino como una campesina incómoda que no entendía de política ni de alianzas. Su franqueza, su fe absoluta y su negativa a jugar el juego del poder la dejaron cada vez más sola. Juana pidió continuar la ofensiva, atacar París y expulsar definitivamente a los ingleses. Pero el rey dudó. Sus consejeros temían arriesgar lo que ya habían ganado. La fe dio paso a la prudencia, y la prudencia al abandono. En mayo de 1430, Juana participó en una escaramuza cerca de Compiègne. No era una gran batalla, ni una misión decisiva. Era un enfrentamiento menor, uno más en una guerra interminable. Y allí, ocurrió lo impensable. Juana fue derribada de su caballo y capturada por las tropas borgoñonas, aliadas de Inglaterra. Intentó resistir. Gritó. Luchó. Pero fue arrastrada fuera del campo de batalla. La noticia se extendió rápidamente.
Juana esperaba ser rescatada. Esperaba que el rey por el que había luchado enviara tropas, dinero, cualquier cosa. Pero nada ocurrió. Carlos VII guardó silencio. Los borgoñones no tardaron en venderla a los ingleses, que veían en ella no solo a una prisionera, sino un símbolo peligroso que debía ser destruido. Juana de Arco, la heroína de Francia, fue encadenada y trasladada a Rouen. No como prisionera de guerra, sino como acusada de herejía. Y en ese momento, la guerra dejó de librarse con espadas. Comenzó el juicio. El juicio de Juana de Arco no fue un acto de justicia. Fue un acto político. En Rouen, ciudad controlada por los ingleses, Juana fue encerrada en una celda oscura, vigilada por soldados enemigos. No estuvo bajo custodia de la iglesia, como dictaba la ley, sino de hombres armados que buscaban quebrarla física y mentalmente. El tribunal estaba presidido por Pierre Cauchon, un obispo favorable a Inglaterra. El veredicto estaba decidido desde el principio: Juana debía morir. Durante meses fue interrogada. La presionaron. La amenazaron. Intentaron confundirla con preguntas teológicas diseñadas para hacerla caer en contradicción. Querían demostrar que sus voces no venían de Dios, sino del demonio. Juana tenía 19 años. No sabía leer. No había estudiado teología. Y aún así, respondió con una inteligencia que dejó perplejos a sus jueces. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, una pregunta trampa que nadie podía responder sin caer en herejía, Juana dijo: si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Y si lo estoy, que Dios me conserve. No pudieron romperla. Entonces atacaron su vestimenta masculina, acusándola de pecado. La privaron de misa. La amenazaron con tortura. Finalmente, agotada y aterrorizada, Juana firmó una confesión que no entendía, prometiendo renunciar a sus visiones. Pero pocos días después, al verse de nuevo en peligro y al sentirse traicionada, volvió a vestir ropa de hombre, afirmando que sus voces habían regresado. Eso selló su destino. El tribunal la declaró hereje reincidente. La sentencia fue clara. Juana de Arco debía morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, la plaza del mercado de Rouen amaneció en silencio. Juana de Arco fue sacada de su celda vestida con una túnica blanca. Tenía 19 años. Estaba débil, enferma y aterrorizada, pero no rota. Mientras caminaba hacia la hoguera, pidió un crucifijo. Un soldado inglés improvisó uno con 2 ramas y se lo entregó. Juana lo apretó contra su pecho. Antes de morir, pidió que colocaran una cruz frente a ella, para poder verla entre las llamas. Cuando el fuego fue encendido, Juana gritó el nombre de Jesús varias veces. Testigos afirmaron que murió proclamando la verdad de sus voces, convencida hasta el final de que venían de Dios. Cuando todo terminó, los ingleses ordenaron que sus cenizas fueran arrojadas al río Sena, para evitar que se convirtiera en reliquia. Pero era demasiado tarde. Juana ya se había convertido en leyenda. 25 años después, con los ingleses expulsados de Francia, el rey Carlos VII ordenó una revisión del juicio. El proceso fue declarado ilegal. Juana fue absuelta de todos los cargos y reconocida como mártir inocente. En 1920, casi 5 siglos después de su muerte, la Iglesia Católica la canonizó como Santa Juana de Arco. Campesina, guerrera, mártir, santa. Juana no cambió la historia por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de su fe y de su convicción absoluta. En un mundo dominado por hombres, poder y guerra, una joven analfabeta se atrevió a creer que podía cambiar el destino de un reino. Y lo hizo. Porque algunas historias no se apagan con el fuego. Solo se vuelven eternas.